Para nadie es secreto que el Deportivo Pasto en el año 2025 fracasó y de gran manera. Pero, ¿nos hemos preguntado las razones de ese fracaso? Pues bien, de todo eso vamos a hablar aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También pueden ir a seguirme a todas mis redes sociales, el link lo encuentran aquí abajo en la descripción. Sin nada más que añadir, comenzamos. Y bueno, antes de comenzar, una aclaración pequeña. Serán 5 las razones principales de las cuales les estaré hablando a lo largo de este video. Puede que para ustedes hayan más, puede que haya omitido algún tipo de información, me lo pueden dejar saber aquí abajo en la caja de comentarios. Además, las razones no están organizadas de mayor a menor, simplemente es un orden que lo fui seleccionando y del cual vamos a ir tocando punto a punto en este video. Vamos con la primera razón, la escogencia del técnico. Sí, señores, la primera razón de este gran fracaso es evidentemente el nombramiento de Camilo Ayala como director técnico del equipo profesional. Pues tengamos en cuenta cómo se dio aquella situación. Primero estábamos con Florentín, que no sabíamos si se iba a Bucaramanga o no, a la final se fue. Después salió una presentación donde evidentemente se dio a entender que ya Camilo Ayala no era jugador de fútbol y aparte iba a ser el técnico del Deportivo Pasto. Sí, la preparación la tenía. En lo académico, Camilo Ayala estaba totalmente calificado para poder agarrar un equipo de fútbol. Ahora, una cosa es que Camilo Ayala, no sé, se haya retirado, haya hecho algún tipo de formación extra, haya agarrado experiencia por algún otro lado, y otra cosa es que Camilo Ayala el 12 de diciembre era jugador de fútbol y el 13 de diciembre ya era director técnico del Deportivo Pasto. Esto, pues, a las claras, daba a entender que era una decisión improvisada, una decisión experimental, a ver cómo le iba. Ah, que cuajaba y Camilo Ayala nos clasificaba los 2 cuadrangulares y toda esta cuestión. Perfecto, todos hubiéramos estado contentos, todos lo hubiéramos celebrado, pero la cuestión fue totalmente distinta. Si bien es cierto, el primer semestre con Camilo Ayala estuvimos ahí peleando algunas fechas dentro del grupo de los 8, el segundo semestre fue sin duda un total fracaso, un total fiasco, donde el Deportivo Pasto vivió uno de sus peores semestres en toda la historia en la era profesional. Así que bueno, ya desde el arranque, desde el nombramiento del técnico, ya veníamos mal porque teníamos un técnico sin experiencia que no conocía para nada lo que era dirigir en primera división y que aparte, hace no mucho, era un jugador de fútbol más. Vamos con la segunda razón, la escogencia de jugadores. Y sí, este es un punto que va de la mano con lo anterior, porque sabemos que los jugadores por lo general los escogen los técnicos. Ya los técnicos pues con experiencia, con amplio recorrido en diferentes ligas, en diferentes torneos, ya tienen su base, ya suelen tener los jugadores preseleccionados, ya suelen tener ese tipo de jugadores que siempre sí o sí lo quieren en su equipo porque son de esos jugadores que mejor se ajustan a lo que tiene planeado un técnico hacer en algún equipo de fútbol. Con Camilo Ayala esto no pasaba porque era un técnico novato, un técnico debutante. Entonces, la escogencia de jugadores, ¿cómo fue? Si bien es cierto, se acertó en algunas posiciones y con el tiempo nos dimos cuenta que al final no terminaron de ser aciertos, porque todo lo que trajo Camilo Ayala a la final no va a continuar para el año 2026. Al principio sí, parecían aciertos. Por ejemplo, el Cunti Caicedo, que venía a ser un jugador de selección ecuatoriana hace ya bastante tiempo, pero dentro de todo la experiencia no se negaba. Felipe Jaramillo, que era un jugador interesante en Envigado, que había sido capitán. También algunos jugadores que no eran tan rimbombantes, como el caso de Diego Castillo, que pues eran nombres que no sonaban para nada, que no figuraban para nada. Estoy haciendo esto de memoria, quizás dejé algún nombre por fuera, pero en ese orden de ideas ya uno iba viendo, pues bueno, habían nombres interesantes, otros nombres por ver, que a la final terminaron defraudando igualmente. Por ejemplo, otro caso puntual, Gonzalo Ritaco. Camilo Ayala siempre se caracterizó por jugar con un 5-2-3, un esquema que no necesita un enganche. ¿Y qué trajo Camilo Ayala? Un enganche. Y además, acuérdense que en una entrevista que le hicieron por allá el 3 o el 4 de enero, Camilo Ayala dijo, sí, buscamos a Gonzalo Ritaco porque era un jugador que viene de jugar en la altura y nos sirve para este esquema que tenemos planeado con el Deportivo Pasto. ¿Qué pasó? Nunca lo utilizó. Entonces ya desde ahí también se iba viendo que no, la escogencia de jugadores era mala, era pésima. Bueno, con arqueros se siguió con la misma base que teníamos antes, se reencauchó a Víctor Andrés Cabezas, que no tenía ningún equipo por ningún lado. En el lateral derecho siguió Alba, en el lateral izquierdo se potenció a Castaño porque no se trajo
ningún refuerzo de peso. El refuerzo que se trajo en esa posición en aquella oportunidad fue Edwin Velasco, que a la final fue una lágrima en el sector izquierdo del equipo. En la mitad del campo, pues ya el mencionado Pipe Jaramillo, y así, jugadores por posiciones que no terminaban de rendir, el caso del panameño Bernal, el caso de, pónganle pues ya para hablar del segundo semestre, Espinal, que no rindió, el caso de Rivas también en el segundo semestre, el caso de Morínigo en el primer semestre. Entonces fue una gran lista, un gran desfile de jugadores que no le aportaron absolutamente nada al equipo. Y todo eso también se deriva de la mala escogencia del técnico, que no sabía cómo atraer y nunca supo armar o convocar buenos jugadores que se ajustaran realmente a lo que buscaba el Deportivo Pasto. Tercera razón, la terquedad de Camilo Ayala. Y ahora, este también es un punto que viene ligado a todo lo anterior. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Deportivo Pasto empezaba a andar, empezaba a encaminarse, sobre todo en el primer semestre, era un equipo medianamente consolidado, con cabezas en el arco, a veces Martínez, con Alba por un lado, con Castaño por el otro, con el Cunti, con Carabalí, con Osa, con Alarcón también, que pues fue un pedido y que a la final terminó resultando. Pero más allá de los poquitos que terminaron rindiendo en el Deportivo Pasto, era un equipo consolidado, era un equipo que medianamente hacía las cosas bien, pero cuando las cosas empezaron a ir mal, Camilo Ayala se casó con su idea y nunca fue capaz de modificarla. Siempre le daba lo mismo, cada vez que la prensa pedía algo, se le hacía alguna sugerencia, Camilo Ayala volvía a lo mismo, los resultados por lo tanto no se le daban, se casaba con su idea, se casaba con jugadores también que no le aportaban absolutamente nada. Por ejemplo, la gente y la prensa insistía, Gustavo Torres no más, por favor, Diego Castillo no más, por favor, y los ponía en los partidos, los ponía incluso de titulares. Cuando Facundo Bonet mejor estaba, lo sentaban, no lo convocaba. Que pudieron haber habido algunos problemas ahí de fondo, algunos problemas de camerino. No nos consta, puede que también eso también haya pasado y por esa misma razón es que Bonet se apartó del grupo. Pero eran situaciones que uno no entendía por qué Camilo Ayala siempre volvía a lo mismo. Los resultados deportivos no se daban y de igual manera repetía lo mismo. Nunca se corregían los errores que siempre eran muy marcados, sobre todo de la última parte del primer campeonato y la primera parte de este campeonato, de este 2025-2, donde al Pasto cada partido le terminaban cabeceando y haciendo un gol de cabeza. Así que era muy reiterativo, los errores se señalaban, los cuestionamientos estaban, pero Camilo Ayala nunca hacía caso y por esa misma razón se quedó eliminado del primer semestre y fue despedido en este 2025-2. Cuarta razón, la larga estancia de Camilo Ayala. Y sí, seguimos ligando los puntos, porque ya habíamos tocado temas del primer semestre, estábamos tocando algunos temas de este segundo semestre, donde también pues se repitió lo mismo, mala escogencia de jugadores, Camilo Ayala que seguía siendo el técnico, pero aquí es donde hay que detenernos. Camilo Ayala seguía siendo el técnico del Deportivo Pasto y los resultados no aparecían por ningún lado. Miren que sí, el 2025-2 arrancó de buena manera, ganándole 3-2 al Deportes Tolima, pero a partir de ahí fue empate, empate, derrota, 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 derrota. Una cantidad de derrotas que en ningún lado te sostiene a un técnico. Ya en la fecha 8 uno podría ir perfilando que el Deportivo Pasto se iba a quedar eliminado, que no iba a conseguir ningún tipo de resultados, no iba a conseguir nada productivo en este segundo semestre. Ya todos lo sabíamos y a la final eso era lo que terminó pasando. Pero fue una decisión tan terca también de sostener a Camilo Ayala que esto ya no depende en sí del técnico, sino de las directivas, y aquí también son otros de los responsables por esta mala campaña. Las directivas, por alguna razón, lo seguían sosteniendo, perdía partidos y lo ratificaban, perdía partidos y lo seguían ratificando. Miren que el Pasto perdió 3 partidos de local de manera consecutiva, contando 2 de Liga y 1 de Copa. ¿Qué directiva, en su sano juicio, ratifica a un técnico tras haber perdido 3 partidos de local de manera consecutiva, más los que ya había perdido en condición de visitante? No tiene ningún tipo de justificación. La larga estancia de Camilo Ayala es todo culpa de la directiva. Que no había para rescindir su contrato, pues listo. Eso también es culpa de la directiva, porque no hay un plan B, no hay algún tipo de gestión, no se hace absolutamente nada. Entonces, el hecho de haber ratificado a Camilo Ayala durante tanto tiempo hizo que los resultados no se dieran y aquí vamos a entrar a la quinta y última razón. Y sí, quinta y última razón, el tema de las apuestas. Bueno, esto ya fue un tema que excedía a directivas y cuerpo técnico del Deportivo Pasto. Esto salpicó de alguna manera a los jugadores del plantel profesional
Y acá no estoy echándole la culpa al Deportivo Pasto por denunciar, ni mucho menos. De hecho, pues también como presidente o como cabeza mayor de alguna empresa, si veo que mis empleados me están saboteando, también lo denunciaría. Eso está apenas normal. Ahora, ¿por qué incluyo esto también acá? Porque sin duda alguna fue un factor diferencial, marcó un antes y un después en una temporada que ya de por sí era totalmente mala, era totalmente nefasta. Marcó un antes y un después porque las cosas se hicieron de muy mala manera. Ahí está el problema. Todo se hizo de muy mala manera. La cuestión, o pues quizás el orden correcto de las cosas era presentar las pruebas a la fiscalía, poner la denuncia formal, que pues la justicia empieza a hacer sus deliberaciones, sus investigaciones, pero no puede salir a una rueda de prensa a exponer jugadores, a decir, bueno, ya sabemos quiénes son los supuestos apostadores, estos van a ser desconvocados del partido y de la noche a la mañana, o mejor dicho, en un ratico, fueron desconvocados X, Y, Z, Alfa y Omega. Entonces, pues uno sacaba las conjeturas. Sí, palabras textuales del presidente dice, los que están involucrados en el tema de apuestas tienen la orden de ser desconvocados hacia el cuerpo técnico, pues, y X, Y, Z fueron desconvocados, uno que puede decir, ah, bueno, X, Y, Z son los que están apostando. Y ahora, ahí todo se rompió, las relaciones estaban totalmente rotas, cuerpo técnico, jugadores, jugadores directiva, era una total desconexión la que vivía ese equipo en esas fechas cercanas a ese tema de la denuncia. Y entonces, lo que les decía, se hizo las cosas de muy mala manera. Se hizo un proceder totalmente malo, porque no puedes primero salir a decir, hay estos jugadores que están apostando en contra del equipo, están perjudicando los intereses, y luego vamos a poner la denuncia. No, primero haces las cosas callado, vas a la fiscalía, pones la denuncia y luego si quieres haces la rueda de prensa como la hiciste. Y que a la final eso puede señalar que pues bueno, hay que asesorarse, hay que hablar las cosas con sentido. Convocas a una rueda de prensa, dices pues bueno, ha pasado esto, esto y esto con el equipo, no podemos dar nombres de involucrados porque eso va en contra de la presunción de inocencia, pero esto internamente lo manejaremos con el equipo. Algo así. Algo así se debe hacer en un caso como estos, porque es calumniar la carrera de un jugador. Miren cómo se va, pues por poner un ejemplo puntual, Diego Martínez, que fue el que habló en la rueda de prensa. Él fue desconvocado en aquella oportunidad, no estoy diciendo que apueste. En aquella oportunidad, Diego Martínez fue señalado directamente porque estaba convocado en principio para jugar contra América. Después sale la noticia de que no está en la lista de convocados, que fue desconvocado justamente después de aquellas declaraciones del presidente. Y luego va a la rueda de prensa a decir que ensuciaron su buen nombre. Y es que es totalmente cierto. Si Diego Martínez estaba totalmente tranquilo, no estaba totalmente involucrado en ese tema, pues uno puede decir, listo, hermano, ya Diego Martínez no tiene nada que ver, pues si fue denunciado, fue uno de los implicados, pues se presenta la prueba en la fiscalía, pero no se lo expone públicamente, porque eso es también un intento de calumnia. Ahí ya el equipo totalmente se rompió, se fracturó, no hubo vuelta atrás, y a partir de ahí, pues fue apenas esperable la renuncia de Camilo Ayala, la decisión de ya no continuar con un equipo en el cual ya no confiaba, ya no se sentía respaldado. Si bien es cierto, después de eso, René Rosero trató de conformar nuevamente un equipo, una familia, ya era totalmente tarde, muchos de los jugadores ya se querían ir, se sentían señalados, se sentían humillados, se sentían ultrajados pues por aquellas denuncias que a la final eso se quedó ahí en stand-by y no vamos a entrar ni a ahondar en detalles, pero esta quizás es la máxima razón que explica o que a la parte también pone la cereza en el pastel en un año que dentro de lo deportivo ya era totalmente malo y desde lo dirigencial lo terminaron de rematar. Y listo, señores. Esas fueron, para mí, las razones que explican el fracaso del Deportivo Pasto en este año 2025. Pueden dejarme en la caja de comentarios cuáles fueron también las razones que quizás no nombré o que quizás pasé por alto. Si bien es cierto, algunos dicen, no, que este fracaso tiene nombre y apellido y es el que ya todos sabemos, pues también exprésense en la caja de comentarios. Yo los estaré leyendo encantado. No siendo más por la temática de este video, denle like, suscríbanse, esperemos que el Deportivo Pasto no repita esos errores. Ya de por sí se está demorando en el tema del técnico y en el tema de jugadores, pero para verdad es el tiempo y esperemos que el 2026 sea un año mejor. Nuevamente reitero la despedida y nos vemos. Hasta la próxima.